Bueno, ¿están viendo ahí mi presentación? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. gracias por la paciencia. Largamos entonces. Les decía que la idea de la clase de hoy es adentrarnos un poquito en esto que nos está pasando a todos, que tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Ustedes saben que ha sido una afectación muy grande a nivel poblacional por las muertes que ha producido el COVID-19. La realidad es que las pandemias han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad con enormes pérdidas y desestabilizaciones sanitarias, políticas y económicas. Y comparto este gráfico para que tengamos una idea en relación a la mortalidad, como en el año 1300 falleció la mitad de la población, había unos 30, más o menos unos 50% de la población falleció, es decir, 200 millones. En el 1300 se calculaba que había unos 400 millones de habitantes, con lo que fue la peste negra. La peste negra estaba producida por la Yersinia pestis y también produjo en el año 500, o sea, mucho tiempo antes, 40 millones de muertos en lo que se conoció como la plaga de Justiniano. La tercera plaga en el 1850 también fue por Yersinia pestis, ¿sí? Pero la viruela fue en el año 1500, también otra de las pandemias que produjo esas muertes que en ese momento no se sabía bien. Por ejemplo, en el año 200, que fue una de las primeras plagas que estuvo descrita, no se sabía bien si fue por viruela o sarampión también. Más cerca de nuestro siglo, en 1919, tuvimos la gripe que también se conoce en los medios como gripe española, que fue la gripe H1N1, en donde el 2,5% de la población falleció, es decir, 45 millones, toda una Argentina. Bueno, en la década del 80, con el HIV, 0,7% de la población falleció, y con COVID, al 15 de marzo, tenemos unos 2,8 millones que llegan al 0,03% de la población. Esto es lo que obviamente, estamos viviendo todos. Estos son los datos de mortalidad de muertos a fin de marzo, 2.800.000. Y la realidad es que tuvimos avisos previos. En el 2002 se describió el SARS-CoV-1, en el 2003 hubo un susto grande con la gripe aviar, en el 2009 con la gripe porcina, en el 2012 con el MERS, en el 2014 con el ébola, en el 2016 con el Zika, y bueno, desde el año pasado estamos con el SARS-CoV-2. El tema es que ya estos beta coronavirus llevan 3 brotes en 2 décadas, o sea, el SARS-CoV-1 del 2002, el MERS que se vio en los camellos en Oriente y el SARS-CoV-2 de este brote nacido en China, ya es el tercer brote en 2 décadas. Y bueno, estamos cada vez conociendo un poco más acerca del virus. Este virus es un beta coronavirus. Hay otros coronavirus que producen el resfrío común y otras afectaciones respiratorias altas. Es un virus RNA que está conformado por 4 proteínas. La proteína de membrana, la de la nucleocápside, la proteína de espícula o S y la proteína de envoltura de la membrana. Muy importante conocer el ciclo de infección, las vías de reconocimiento viral, la respuesta inmune del huésped para poder hacer diagnóstico, prevención y tratamiento. Como la clase que yo les di era de sistema inmune y entender un poco qué está pasando, tiene mucho que ver con entender el sistema inmune, es que decidimos dar esta clase. En cuanto al ciclo de infección y reconocimiento viral, no voy a entrar en grandes detalles, sí volverles a decir que la proteína de pico o de espícula o glicoproteína S, que es la que le da esta formita característica como con coronita, es un trímero y parte de esa proteína es la que se une a los receptores AC2 de células del pulmón, del intestino, etcétera, y produce la posibilidad de que cuando este receptor tiene una forma tridimensional abierta, permite que se enganche y que entre.
Una vez que está adentro, el virus libera su cápsula y a través de su genoma RNA utiliza nuestras células para poder replicarse y volver a salir. No entro demasiado en detalle porque no es el objetivo de la clase. La cuestión es que vía respiratoria, tracto digestivo, ocular, el sistema inmunológico a través de las células presentadoras de antígeno interpretan la llegada de este extraño y empieza todo el fenómeno de identificación de un agente extraño y estimulación del sistema inmune. Las células presentadoras de antígenos fagocitan al virus y expresan en sus membranas, por ejemplo, la proteína pico o la proteína de la espícula. Entonces, el sistema inmune reconoce a esta presentación antigénica que hace el sistema inmune y reacciona. Los linfocitos T con citotoxicidad, es decir, atacando las células infectadas, y los linfocitos B generando inmunoglobulinas. ¿Contra qué? Contra las distintas proteínas. Acá le puse un ejemplo de expresión de la proteína de la espícula de la célula presentadora de antígeno. Entonces, los linfocitos B, al generar inmunoglobulinas, empiezan a permitir la inmunidad de memoria. El problema de esta enfermedad es que un poquito de casos, el 5%, se va de las manos este sistema, esta cascada inmunológica que debería ser tranquila, y ocurre lo que vemos acá, que es la tormenta de citoquinas, que lleva a la estimulación exagerada de todas las células de nuestro sistema inmune, con liberación exagerada de un montón de citoquinas que son proinflamatorias. Entonces ven como en un año se ha logrado estudiar a fondo cuáles son los linfocitos que se activan, el T-helper1, T-helper2, el 9, el 17 y el citotóxico, el linfocito TCD8 citotóxico. Todos estos, cada uno de estos linfocitos tiene la propiedad de expresar en sus membranas distintos receptores para a su vez producir más acumulación de linfocitos, con más liberación de interleuquinas proinflamatorios, reclutan entonces macrófagos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, más neutrófilos y más células infectadas y producen la catástrofe que lleva a la muerte a través de la tormenta de citoquinas. Pero no todos son casos severos, tenemos casos muy leves, con síntomas que pueden ser nada, un poquito de fiebre, un poquito de dolor de garganta, están los asintomáticos, pérdida del gusto del olfato, es decir, anosmia o ageusia, la aparición de tos ya debe preocuparnos, ni que hablar la disnea, bueno, y los casos graves de falla orgánica y finalmente la muerte. La posibilidad de diagnosticar COVID-19 tiene tres grandes escenarios. Está el escenario de las pruebas diagnósticas, que es a lo que me voy a referir en lo que resta de la clase. El escenario de las pruebas de screening, que son las que se hacen, por ejemplo, en lugares de trabajo, o las que se proponen de hacer en escuelas, o cuando dice, bueno, tenemos que tener un resultado de PCR antes y después de viajar. Eso no es una prueba diagnóstica, porque el paciente no está con síntomas, no está yendo a pedir la prueba, sino que se hace como un tamizaje para ver si se detecta gente. Esas son pruebas de screening. O lo que se hace en los países de avanzada, que es screenear. Es decir, hisopar a todo el mundo, tengan o no tenga síntomas. Pero el que no tiene síntomas, se lo está screeneando, se está buscando a ver si aparece el asintomático. Y después tenemos los escenarios de pruebas para vigilancia epidemiológica, que eso es a nivel poblacional, no se le devuelve el resultado al sujeto al que se le hace la prueba y es para saber incidencia y prevalencia. Nosotros entonces nos vamos a abocar a las pruebas diagnósticas, que son las que se utilizan para identificar pacientes que estén con infección actual o que quieren saber si ya tuvieron infección. ¿A quién se le va a pedir una prueba diagnóstica? A aquellos que tengan síntomas compatibles con COVID-19, a los que tengan rastreos de contacto, necesidad de rastreo porque hayan estado con un contacto estrecho, a aquellos que estén expuestos a alguien confirmado o sospechoso de COVID-19, pero a lo mejor no llenan el criterio de contacto estrecho, y a las personas que asistieron a un evento en el que luego se confirmó que otro asistente tenía COVID-19. Cuando hablamos de síntomas de COVID-19, a hoy nos estamos refiriendo a tener 2 o más de los siguientes síntomas:
fiebre mayor a 37,4, es decir, ya 37,5 se considera síntoma, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, es decir, síntomas digestivos. Eso en el caso de que haya dos síntomas. Pero si el paciente tiene pérdida brusca, es decir, aguda, de gusto, es decir, ageusia u olfato, anosmia, con ese solo síntoma ya alcanza para poder pedir una prueba diagnóstica. Puede ocurrir que el paciente no tenga la pérdida del gusto y empiece a tener disgeusia, es decir, alteración en la sensación gustativa, o que tenga hiposmia, disminución del olfato. Bueno, esas son variantes que también nos tienen que hacer sospechar de COVID-19. Hablamos de SARS-CoV-2 cuando nos referimos al virus y hablamos de COVID-19 cuando mencionamos ya la enfermedad, es decir, si hay síntomas ya son de COVID-19. ¿Cuál es la clasificación más simple de las pruebas diagnósticas? Las pruebas serológicas para buscar anticuerpos y las pruebas virológicas que intentan identificar el virus. Dentro de las virológicas tenemos las llamadas NAT, que son las Nucleic Acid Amplification Tests, es decir, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que en el caso del COVID es un RNA, y la de inmunoensayo, que es para la búsqueda del antígeno. Entonces hablamos de pruebas virológicas pensando directamente en el virus, y hablamos de pruebas serológicas cuando se utiliza ELISA, quimioinmunoluminiscencia o flujo lateral, que es el casetito tipo EVA-test, el point of care, que son los dispositivos de flujo lateral también tipo casetito EVA-test, y la detección de anticuerpos neutralizantes que se hace ya más a fines para poder donar plasma o a fines de con fines de investigación. Bueno, voy ahora a desarrollar cada uno de estos dos grandes grupos de pruebas. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos se recomienda hacerla siempre en laboratorios cuando queremos confirmar el diagnóstico. La mejor muestra para tener el mejor rendimiento es la del hisopado nasofaringeo de cornete medio nasal y anterior. Es bastante molesto, pero la mejor muestra es la que se obtiene de ahí. Ya después de un año de mejorar los procedimientos diagnósticos, dependiendo los kits y el expertise del bioquímico que realiza o del agente de salud que realiza el hisopado, algunas pruebas tienen muy buen rendimiento con el hisopado orofaringeo. Pero si da negativo y no fue obtenido del nasofaringeo, del cornete medio o del anterior, podría ser que dé falso negativo. Es importante diferenciar las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos de la PCR. Es decir, la PCR es una de las tantas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que existen. Es la que más conocemos nosotros porque es la que se hace en la práctica, pero no es la única. Si el paciente, entonces, tiene alguno de los dos síntomas que dijimos, o uno, ya sea hiposmia, anosmia o ageusia, o ha tenido contacto estrecho con alguien ya diagnosticado, nos va a interesar confirmar si está o no está contagiado. Y allí tenemos que la PCR tiene mayor certeza diagnóstica que la prueba de antígeno. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados de estas dos? En el caso de la PCR, si me da positiva la PCR, me está diciendo que de esa muestra pude obtener RNA del virus, lo amplifiqué y me da positivo. Entonces, si da positivo, hay un diagnóstico de COVID-19 positivo. Si da negativo y el paciente tiene síntomas, hay que repetirlo, porque no me descarta. Ahora, que me dé positivo no significa que el paciente esté contagiando, porque si yo esta prueba la hago 4 semanas o 5 semanas después de que empezó los síntomas, probablemente siga dando positivo, pero ya no es contagioso y el virus ya esté en una fase de no contagiosidad. Entonces, lo que me dice la PCR es que ahí hay virus de COVID-19, no que el paciente esté contagiando. Por eso es muy importante el contexto clínico y no separar el resultado de la prueba del momento en que se hizo la prueba. El otro, que es el test del antígeno,
Si me da positivo, me diagnostica COVID-19 y si me da negativo, tengo que hacer la PCR, ¿sí? Porque me está detectando alguna de estas proteínas, ¿sí? Me está detectando que hay proteína de espícula o nucleocápside, pero si me da negativo, como la sensibilidad es menor, es importante que si el paciente tiene síntomas, hagamos la PCR. Entonces, ¿qué se está haciendo en la práctica? Por ejemplo, uno va con síntomas y te hacen los dos hisopados. Entonces, si el de antígeno te da negativo, ya está corriendo el de la PCR. El test del antígeno tiene la ventaja de que el resultado se puede dar en 15 minutos. Entonces, dependiendo el lugar en donde uno se los va a hacer, a veces te hacen el test de antígeno, te hacen esperar 15 minutos, si es negativo, te vuelven a hisopar y ahí hacen la PCR. Si da positivo, no se gastan en hacer la PCR. ¿Qué dice la OPS con respecto a esto de hacer los test antigénicos? Dice que si estos test antigénicos cumplen los requisitos mínimos de rendimiento de más del 80% de sensibilidad y más del 97% de especificidad en comparación con un ensayo de NAT, es decir, por ejemplo, con una PCR, se pueden utilizar para diagnóstico en una variedad de entornos donde, por ejemplo, la PCR no esté disponible o cuando los tiempos de respuesta prolongada impidan su utilidad clínica. Si hay demora de 3 días de una PCR y hagamos primero un antígeno, y si da negativo, recién ahí hacemos entonces la PCR. Dice la OPS, entre los escenarios apropiados para su uso, es decir, para el del test de antígeno, respuesta a un brote por COVID-19 en entornos remotos, instituciones y comunidades semicerradas, donde las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos no se encuentran inmediatamente disponibles, y apoyo en la investigación de brotes, así como monitoreo de la tendencia en la incidencia de la enfermedad en comunidades. Bueno, acá explícita que para introducir estos test es importante que haya PCR para que se pueda comparar y poner a punto el test. Y en situaciones donde las pruebas de confirmación de PCR no son factibles, cualquier indicio de que los resultados pueden ser incorrectos, deberían entonces levantar sospechas sobre la validez y no hacerse. Y no se recomienda hacer test de antígeno en entornos o poblaciones en donde haya una baja prevalencia esperada de la enfermedad. Así que sepan que todos estos test se han ido poniendo a punto a lo largo de este año y medio y tienen, digamos, formas específicas en donde tenemos que aprender a interpretarlas. ¿Qué significa esto que dice la OMS y la OPS acerca del rendimiento, en donde incorporan esto de la especificidad y de la sensibilidad? Se los voy a explicar porque es muy importante a la hora de entender los resultados. Existe lo que se llaman las tasas para evaluación de pruebas diagnósticas. Este cuadrito me está mostrando en esta columna que tengo 100 pacientes que están enfermos. Sin embargo, les hago una prueba, cualquier prueba estamos hablando, no necesariamente de la PCR de COVID, esto es para todos. Si yo tengo 100 pacientes con una enfermedad, con una prueba positiva solo en 80, me está dejando afuera a 20 que están enfermos y que me dio negativa la prueba. Miremos esta columna de gente sana. Si de 500 sanos tengo una prueba que me dice que hay 100 que están enfermos, solamente me está dando un resultado valedero en 400. ¿Cómo se interpretan estos números? Con lo que se llama sensibilidad y especificidad. Entonces veamos este ejemplo. Si yo tengo 100 pacientes con enfermedad en los que la prueba me lo detecta en 80, hacemos una fracción que se hace con los pacientes a los que están enfermos y me da positivo sobre el total de pacientes que tenían la enfermedad. Me da 0,80. Es decir, que puedo hablar de una sensibilidad del 80%. Mientras que hablamos de especificidad cuando tomamos todos los que estaban sanos con prueba negativa sobre el total de los que estaban sanos y me da una especificidad del 80%. Entonces, yo acá estoy diciendo, en sensibilidad, la capacidad, es decir, la probabilidad de una prueba con diagnóstico positivo entre individuos que tengan la enfermedad. Y la especificidad es la probabilidad de que la prueba resulte negativa en sujetos sanos. Entonces, ¿qué voy a querer? Que esto sea bien alto. Veamos ahora el caso de COVID. Les aclaro, sensibilidad y especificidad sirven para su aplicación en grandes grupos. Si yo tuviera una PCR
en donde me dice que tiene una sensibilidad del 60%, acá tengo 100 sujetos con COVID, y si tiene la PCR una sensibilidad del 60%, significa que me está dejando sin diagnosticar 40 sujetos. Es decir, la probabilidad de que la prueba resulte positiva entre pacientes que realmente estén enfermos es del 60%, digamos que bastante bajo. Mientras que si la especificidad es del 95 y tengo 100 sujetos que estaban sanos, porque dijimos que la especificidad es decir una prueba negativa en gente sana, bueno, solamente me está dando como positivos a 5, es aceptable. De esta cifra de sensibilidad del 60 me está dejando afuera 40 y esta cifra de 95% me está incorporando a 5 falsos positivos. Entonces, es grave que nos queden 40 pacientes diagnosticados, sin diagnosticar. Por lo tanto, no es aceptable una sensibilidad del 60. Volvamos para atrás. ¿Qué decía la OPS? La OPS dijo sensibilidad del 80 y especificidad del 97. Entonces, es muy importante que en los laboratorios se utilicen kits de PCR y aparatos de PCR que estén bien, porque no quiero tener falsos negativos. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de falsos negativos? Que haya una manipulación errada en el laboratorio, que haya un límite en la detección de la carga que detecte de ADN, de RN en este caso, mutaciones en la sonda que se utiliza, mala obtención de la muestra. Por eso les decía, no es lo mismo una muestra de tracto respiratorio superior que de orofarinx. Replicación del virus selectiva, es decir, que haya variabilidad en los pacientes, o el curso de la enfermedad, a lo que le vamos a dar mucha importancia en un ratito, o que el espécimen de la muestra no sea correcta, o la calidad del kit de la prueba esté mala, o que el momento de la obtención de la muestra ya sea tarde. Entonces, la sensibilidad va a estar de que no ocurran todas estas cosas, todos estos imponderables, y que los laboratorios que efectúen estos diagnósticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo les mencioné que la sensibilidad y la especificidad nos sirven para cuestiones poblacionales. Pero cuando una prueba perdona. diagnóstica... Sí. Se cortó el audio recién y no pudimos escuchar lo que usted dijo. No comenzó a hablar de ¿Desde la... cuándo? Desde hace unos 20 segundos. ¿Desde cuándo? Sí, la última cosa ¿Acá? que usted habló. Bueno, les decía que la OMS está pidiendo sensibilidad del 80%, o sea, que para hacer estos test los tienen que hacer laboratorios que estén muy profesionalizados para que realmente la sensibilidad sea mayor al 80% y la especificidad sea mayor al 97%. Entonces, de esta manera detectamos poblacionalmente, detectamos a los positivos y realmente descartamos a los negativos. Ahora, la sensibilidad y la especificidad son tasas para la evaluación a nivel poblacional. A nosotros como médicos nos interesa poder aplicar una prueba diagnóstica a un individuo en particular. Y para eso existen otras posibilidades y otras tasas que son lo que se llama valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de enfermo cuando una prueba me da positiva. Entonces, en este ejemplo que les mencioné recién, si yo hago 80, es decir, a los que le dio positivo y que estaban enfermos, sobre el total de los que le dio positivo, me da 44%. ¿Qué significa esto? Es bastante bajito, o sea, significa que solo 44 de 100 veces que haga el análisis voy a obtener un resultado positivo. O sea, realmente voy a estar frente a una enferma, es decir, no da confianza. El valor predictivo positivo, en este contexto de esta prueba X que he hecho y que me dejó afuera cuando vimos la sensibilidad, cuando yo pienso, bueno, a ver, este paciente en particular, al que le dio positivo, ¿tendrá o no tendrá la enfermedad? Y vamos al valor predictivo negativo.
que es, no tengo la enfermedad, y fíjense qué alto que es. Es decir, esta prueba en donde yo me fijo y hago todos los que realmente no tenían la enfermedad y les dio negativa la prueba sobre a todos los que le dio negativa la prueba. Eso me da el valor predictivo negativo. ¿Qué significa 96%? Que la detección de un caso negativo permite aseverar con bastante confianza que se está frente a la ausencia de enfermedad. Entonces, en una prueba diagnóstica X, en un laboratorio X, hay muchas variables a tener en cuenta cuando nos dan un resultado de, por ejemplo, una PCR, o cuando nos dan un resultado de un test de antígeno. Hasta acá entonces lo que es sensibilidad, especificidad y entender de que puede haber falsos positivos y falsos negativos si hay, porque existen las tasas de sensibilidad y especificidad y porque cada prueba tiene su valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Vamos ahora a las pruebas serológicas. Dentro de las pruebas serológicas tenemos la necesidad de sacar sangre venosa o de poder hacer pruebas más fáciles con sangre capilar. En la sangre venosa podemos cuantificar el nivel de anticuerpos, es decir, saber cuánto IgG, IgM, IgA hay frente a determinadas proteínas del COVID-19. Mientras que la prueba de la gota, es decir, sangre capilar, solamente me dice si hay o no hay anticuerpos, IgG o IgM. Esta se hace con el casetito o la corrida de flujo lateral. Se pone este palito que está acá abajo para que aspire por capilaridad la sangre capilar y se apoya luego aquí junto con un buffer y corre la muestra y te dice si tiene anticuerpo, IgG o IgM. Bien, ¿cómo son la interpretación de estas pruebas de sangre? Si las dos IgG y IgM me dan negativa, bueno, significa que el sujeto no estuvo en contacto con el virus. Si la IgG me da negativa, pero la positiva es la IgM, entonces es probable que este sujeto esté cursando una infección aguda y voy a requerir confirmación con pruebas virológicas. No me quedo con que, está infectado. No, voy a la prueba virológica. Si la IgG me da positiva y la IgM me da negativa, significa que el sujeto estuvo expuesto, cursó la infección y generó anticuerpos. Y si las dos me dan positiva, es porque está en el momento en que está virando de la infección aguda a empezar a generar las IgG. Entonces es muy importante valorar médicamente si el paciente está sintomático o no para verificar cuál prueba virológica hacer. Ahora, ¿cómo es la relación entre el curso de la enfermedad clínica, la carga viral y la aparición de estos anticuerpos? Este cuadrito de algún modo intenta explicar, fíjense, primero la curva celeste, que sería la curva antigénica viral, y luego cómo tiene su cumbre y luego baja, ¿sí? Este es el día 0, en donde no hay síntomas en esta primera etapa. Luego, a partir del día 5 hasta el día 7, es decir, dentro de la primera semana post-contagio, sube la carga viral, llegando a su máximo cuando empiezan los síntomas. Acá al principio no hay síntomas. Empieza entonces este estímulo antigénico a producir IgM, que se empieza a hacer detectable a partir de la primera semanita. En la segunda semana hace el pico y ya para la tercera semana desaparece. Y la IgG empieza a aparecer cuando la IgM empieza a bajar, sube, llega casi hasta el mes desde que se infectó y a partir del mes empieza a bajar. Algunos estudios muestran que esta curva se meseta y en otras poblaciones baja. Entonces, no es lo mismo pedir una IgM al mes que a los 7 días. Me va a dar negativa la IgG al mes. Y no es lo mismo pedir una prueba de antígeno al principio de los síntomas que en una etapa asintomática. Entonces, esta curva es muy importante porque nos define cuándo vamos a pedir cada uno de estos test que les mencioné. Ahora, no es necesario hacer pruebas de detección a todas las personas. Esto lo saqué esta misma semana, salió ya con las recomendaciones del CDC de Estados Unidos, en donde ya empezamos a tener población vacunada. Entonces, saber qué test pedir ante la aparición de síntomas en alguien vacunado también era importante tenerlo en cuenta. Así que, ¿a quién le vamos a pedir pruebas de detección? Ya dijimos, las personas que tienen síntomas, a los que tuvieron contacto cercano. Pero ojo, las personas con la vacunación completa, que no tienen síntomas de COVID, aunque hayan estado con un contacto estrecho,
no necesitan hacerse ninguna prueba de detección luego de haber estado expuestas a una persona con COVID-19. Y las personas con resultado positivo en la prueba de COVID-19 dentro de los últimos 3 meses que se han recuperado, no necesitan hacerse pruebas de detección después de haber estado expuestas, siempre y cuando no tengan nuevos síntomas. Y bueno, sí, las personas que participaron de actividades que aumentan el riesgo de COVID-19. Entonces, esta filmina de que salió en la revista Nature es la que yo tengo en mi celular para acordarme cuando estoy frente a un paciente y le pregunto, ¿cuándo empezó los síntomas? ¿Cuándo se puede haber contagiado? ¿Dónde estamos en semanas? Y de acuerdo a eso, pienso, bueno, le pido un antígeno rápido si acaban de empezar los síntomas. ¿Cuáles son las chances que tengo de que el antígeno me haya dado? Ya le han sacado el término de rápido al test antigénico porque ya hay otras pruebas rápidas que no son solo de antígeno. Pero bueno, van a ver mucha literatura como prueba antigénica rápida porque es la que nos da el resultado en 15 minutos. Entonces, si el paciente está con síntomas y recién empieza, está bueno hacer una prueba virológica de detección de antígeno. Si nos da negativa, hacemos la PCR, que vemos que hace la curva ya a la semanita de los síntomas, y hacemos las pruebas de anticuerpo a partir de la primera semana de los síntomas, sabiendo que la IgM va a ir bajando muy rápidamente dentro de los 21 días, empieza el descenso y la IgG se puede mantener. Vamos a pensar entonces, si alguno de todos estos resultados me da positivo, el bioquímico está obligado a notificar a través del sistema CISA. Y todas estas cifras que recibimos en los noticieros todos los días o que pueden entrar a revisarlas ustedes mismos, son porque los bioquímicos notifican estos resultados positivos. Y en el caso de Córdoba, también tiene que notificar por WhatsApp al área de epidemiología del Ministerio de Salud. Además, inmediatamente se envía el resultado al paciente, se informa al médico que se lo pidió, o a la mutual, o a la obra social que tiene, para definir si necesita y aplica el aislamiento. Obviamente, el seguimiento estrecho de los casos positivos con síntomas e indicaciones concretas de acuerdo a cada caso. ¿Qué pasa con la vacunación? Bueno, la recepción de una vacuna COVID-19 no afecta los resultados de las pruebas virológicas del SARS-CoV-2. Y en casos de vacunación de COVID-19 que utilizan la proteína S para generar respuesta inmune, las pruebas serológicas que son contra proteína S no nos va a poder diferenciar si es contra infección previa o por la vacuna. Es decir, no sirve pedir prueba serológica si el paciente ya está vacunado. Y por último, para evaluar la evidencia de infección previa en un individuo que está vacunado, se tiene entonces que usar una prueba de anticuerpos que evalúe IgG o IgM antinucleocápside, la otra proteína que les mencioné.